Compartiremos con Mauro Zambrano, coordinador general de Monitor Salud, además dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas. Hay varios temas, Mauro, muchas gracias por compartir nuevamente, estar con nosotros y también pues tú compartir con los televidentes que nos sintonizan en este momento, ¿no? Hay varios temas, como te dije. Uno de ellos es que recién ha habido conversaciones con el gobierno, ¿no? Sorprendentemente surge una reactivación de lo que se llama el diálogo, no como el que fue diálogo político en México y en otros sitios, sino un diálogo a lo nacional. Tú estuviste, ¿no?, en el marco de esas conversaciones y un poquito me gustaría que iniciáramos para que nos explicaras un poco cómo fue esa conversación con Maduro y los representantes del gobierno. ¿Se puede avanzar, se pueden alcanzar algunas metas en ese sentido, sobre todo por el sector que tú representas? Sí, bueno, gracias por la oportunidad, Carlos, y efectivamente estuvimos allí conversando pues sobre la situación de los trabajadores, pero no solo estábamos la parte gremial y de los trabajadores, también habían organizaciones, por ejemplo el Observatorio Venezolano Electoral, estaba también Acción Solidaria, Feliciano Reina, estaba Sí, Mariela Ramírez, sí, son organizaciones pues sociales que bueno, hemos visto durante todos estos diálogos, como tú los hablas, que se pone siempre el poder político como principio, ¿no? Nosotros en este caso fuimos allá porque la gente sigue. Ustedes son representación social. Correcto, correcto, representación social, y lo que fuimos fue a hablar de los problemas de la gente, porque mientras sigue el diálogo, la gente pues sigue con esta situación y nosotros fuimos a plantearle que hoy las personas necesitan o nuestra gente necesita todavía ayuda humanitaria, porque no es mentira que hoy en nuestros centros de salud un paciente con cáncer, por ejemplo, tú vas al oncológico Luis Racetti y no consigues tomografía, tiene que hacerse los exámenes fuera, para hacerse una radioterapia o cualquier examen, es una odisea, pues. Entonces esa situación obviamente la paga el paciente y esos pacientes no pueden esperar. Entonces parte de lo que nosotros también fuimos a hablar allá, pero el tema de la institucionalidad, por ejemplo. O sea, aquí no puede seguir el país si quieren de verdad recuperar y hacer de las instituciones que funcionen, el país no puede seguir partidizado. La justicia en nuestro país no tiene credibilidad. Y parte para recuperar eso es que se cree la pluralidad necesaria para que las instituciones realmente funcionen. El CNE, bueno, hubo una demostración en el CNE donde hay 2 rectores y bueno, siempre hay como sus forcejeos, ¿no?, en ese sentido. Pero sin embargo, bueno, ahí hay 2 rectores, la cual puede decir que hay una pluralidad. Lo mismo tiene que pasar y mejor en el TCJ, o sea, tienen que también buscarse la manera de que las instituciones tengan pluralidad y que sea como lo dice pues nuestra Constitución. No pueden seguir los órganos totalmente parcializados porque bueno, cuando uno como dirigente social presenta una denuncia, se encuentran con que no hay justicia porque resulta que es amigo de partido y entonces esa situación pues complica mucho más la cosa. Y bueno, si tú quieres hacer una denuncia por corrupción, si tú quieres hacer una denuncia por violación a los derechos, porque por ejemplo nosotros... Si la presenta formalmente, pero no repercute y no hay un seguimiento. Correctamente, entonces esa situación también afecta. Y se establecen afecta. tampoco responsabilidades. Exacto, y eso afecta también al país como tal, porque si no hay instituciones que funcionen y no hay justicia, bueno, obviamente que los funcionarios públicos hacen lo que les da la gana. Por eso fuimos también y fuimos a hablar porque Nicolás Maduro es el presidente, pero además es un funcionario público y los funcionarios públicos en el país tienen que hacer sus funciones. O sea, aquí el poder no es para aplastar, no es para amedrentar, el poder es para ayudar a las personas. Ahora fíjate una cosa, Mauro, ¿qué respondió Maduro y el grupo que le acompañaba? ¿En qué quedaron al final de cuentas? ¿Cuántas veces se reunieron? ¿2 se han reunido? Sí, la segunda fue el Día Mundial de la Salud, la cual yo tenía ese día una rueda de prensa para denunciar, porque nosotros seguimos denunciando la situación que viven los hospitales. Sin embargo, pues se manifestó toda la situación, también el tema laboral, como tú bien sabes, a nosotros siempre nos imponen el salario. O sea, no hay
una comisión o un organismo que nosotros podamos decir, vamos a reunirnos para establecer un salario que esté los empresarios, que esté representación del gobierno y también representación de los trabajadores. Eso no existe en Venezuela. Aquí se sigue imponiendo el salario y bueno, lo vimos hace poco pues, con las tablas que hoy vimos. Sin embargo, nosotros, como te digo, Carlos, nosotros seguimos trabajando, seguimos protestando por nuestra situación, porque para nadie es un secreto que a pesar de que hubo una mejora en este momento, no es lo que un trabajador de la salud merece. O sea, tú ves un trabajador de la salud en este momento que ha dedicado incluso la vida, porque han muerto más de 800 trabajadores por hacer frente a la pandemia y los hospitales se mantienen a través del recurso humano. Bueno, salimos con que puede ser que una enfermera pueda llegar ahorita con este aumento a $100, pero, sí, pero eso no da cobertura a... Exacto, no es lo que nos merecemos. Ahorita tú vas a comprar a un mercado y te quedas sorprendido. Lo que es la canasta básica familiar por una parte, la canasta alimentaria, eso no alcanza definitivamente. Aquí la gente tiene que hacer, no sé, magia. Ahora, la pregunta que te hacía, ¿qué les dijo el gobierno? ¿Qué les dijo Maduro frente a la serie de planteamientos que ustedes presentaron en la mesa de conversación? Mira, ellos se mostraron en buscar solución a la situación, se mostraron en buscar solución al tema. Ahora, eso es lo que nosotros esperamos. Ya la segunda conversación se pudo hablar sobre la situación que te hablé, sobre la institucionalidad, sobre el tema de la criminalización al activismo humanitario, por ejemplo. Y bueno, ellos mostraron en ese sentido buscar solución a todo lo que se le planteó, pues, pero nosotros estamos esperando respuestas, obviamente. La pelota ahorita está del lado de ellos y nosotros vamos a seguir conversando y vamos a estar donde tengamos que estar para buscar soluciones. Esperamos de ellos pues que las den. Hagamos una pausa, Mauro. Conversamos con Mauro Zambrano, coordinador general de Monitor Salud. Seguimos con Mauro Zambrano. Hablabas, Mauro, de las conversaciones, en fin, que están dispuestos a seguir, pero están esperando también respuesta. No hubo ningún ofrecimiento, una oferta, un lapso de tiempo, una fecha definida para tener una respuesta mucho más concreta y precisa de parte del gobierno. Mira, hasta ahora no. No te podría decir que ellos hasta ahora se han mostrado dispuestos a solucionar, se han mostrado dispuestos. Nosotros pues le llevamos los problemas porque parte de lo que sucede y que lo que nosotros llevamos allá es que bueno, hay que buscarle solución a las cosas. O sea, no puede seguir sucediendo que bueno, sigue el problema político en el país y los ciudadanos son los que pagamos la situación. Entonces nosotros allá lo que fuimos fue, ok, o sea, ustedes pueden tener problemas políticos que ustedes quieran, pero tienen que solucionar los problemas de la gente. O sea, aquí el tema de la salud, el tema de los servicios públicos, o sea, es una situación que de verdad es deficiente en nuestro país y que bueno, nosotros simplemente nos sentamos porque creo que es fundamental el acuerdo para buscar soluciones a estas cosas y quien hoy tiene el poder en Venezuela es Nicolás Maduro a través de los funcionarios públicos. Entonces simplemente fuimos a exigirle que realicen su trabajo y a llevar propuestas pues para buscarle solución a estos temas. Ahora, si nos vamos al escenario que tú manejas y en el que estás involucrado, la situación de la salud sigue más o menos igual en términos generales. Pues. Es desgarrador escuchar los testimonios sobre el caso del JM de Los Ríos, la muerte de niños y adolescentes por un tema de no poder tener atención, el tema de los dializados, el tema del cáncer, el tema de las personas que sufren diversas patologías. Bueno, el mismo tema de la pandemia que no acaba, a pesar de que se ha multiplicado el plan de vacunación. O sea, eso está allí presente, Mauro. Totalmente, y pasa no solo en el JM, pasa en el oncológico Luis Racet, en el Hospital Magallanes. O sea, el Hospital Magallanes de Katia, que hoy podemos, o que fue una referencia a nivel nacional e internacional, podemos decir que ahorita es el peor hospital de Caracas. Ahorita, ¿El Vargas qué tal? Bueno, el Vargas mejoró un poco porque también Médicos Sin Fronteras, que es una organización... Pero se retiran ya, ¿no? Sí, hace poco anunciaron su retiro, pero sin embargo, bueno, no podemos decir
que es uno de los hospitales que mejor ha funcionado porque llegó pues Médicos Sin Fronteras a través de un mecanismo humanitario donde mantenían las instalaciones del hospital, donde arreglaron la morgue, hicieron muchas labores, la cual, para los trabajadores muy triste que se vayan porque también habían incentivos para los trabajadores y por eso se pudieron mantener trabajadores incluso activos dentro de los centros de salud. ¿Y por qué no en los Magallanes de Cate y en el resto de los hospitales? Bueno, ¿Cómo estará el algodonal, por ejemplo? Bueno, el algodonal, hay obras que quedaron allí. Imagínate, cuando Mantilla, ese hospital, No, yo sé, eso fue... sí, eso quedó allí y no se culminaron. O sea, quedaron eso ahí, el hospital terrorífico está. O sea, tú entras al hospital en términos de infraestructura muy mal, y no solo podemos hablar del algodonal, también el clínico universitario. Por ejemplo, para hablar de equipos médicos, ahorita en Caracas solo funcionan tomógrafos en los hospitales militares. En el hospital militar que está en San Martín y en el hospital militar de Fuerte Tiuna, se llaman de resto, o sea, el pueblo o la gente no tiene dónde acudir para hacerse una tomografía, porque en este momento esos hospitales están totalmente cerrados, solo para familiares de militares o militares. Entonces, el Llanito, por ejemplo, el Domingo Luciani, mira, en fin, el Llanito, el Pérez de León. Bueno, el Pérez de León depende de la municipalidad. Sí, el Pérez de León también tiene un programa con Médicos Sin Fronteras, pero los hospitales que realmente no tienen esto, bueno, están en una situación decadente. Hay servicios, por ejemplo, vamos a hablar del clínico, que tiene 1.200 camas y ahorita pueden funcionar entre 200, 210 camas. Hay servicios que pueden funcionar como cardiología, pues, que yo veo que están medio funcionando, tampoco es que totalmente, pero sin embargo podemos hablar de que allí están atendiendo todo el tema del marcapaso y todo lo que tiene que ver con eso, pero todos los demás servicios están en una situación colapsado, bastante grave. ¿El Pérez Carreño cómo está, Mauro? Mira, el Pérez Carreño es un hospital que sufre de muchas amenazas hacia el personal, ¿oíste? Ahorita quería hablarte también porque documentamos 130 amenazas de trabajadores de la salud por ejercerla y protestar por su derecho. ¿Quién los amenaza? ¿La dirección? Bueno, la dirección y en este caso los organismos que allí están, pues, o sea, no se debe buscarle solución a los problemas. Los trabajadores se sienten un poco amenazados y cada vez que nosotros hablamos y hablamos allí con los trabajadores se sienten amenazados y en muchos hospitales, Carlos, o sea... ¿Ustedes hablaron de esto con Maduro? ¿Se lo dijeron? Claro, y además tiene los informes en sus manos. O sea, tuvimos la oportunidad pues de hablarle sobre la situación. Sí, entregarle. Y la situación además salarial, de todo lo que tiene que ver con infraestructura hospitalaria, equipos médicos, todo ese informe que nosotros levantamos, esa información a través de Monitor Salud, que estamos en 22 estados del país y más de 70 hospitales, se le hicimos llegar, porque además, fíjate, algo tan sencillo, el 78% de nuestros trabajadores hoy reutilizan el tapaboca. Imagínate, o sea, 68. El 78%. 78, 7, sí, correcto. Y el 40% de los días del primer trimestre de este año, podemos hablar que las morgues no funcionaron en esos centros de salud. Entonces es una situación también bastante grave. Y así cuando te hablo, por ejemplo, también de las amenazas y hay muchas otras cosas, por ejemplo, cómo se trasladan los trabajadores a los centros de salud, el efectivo, el dinero en efectivo, es una situación que es el día a día, pues los trabajadores no tienen cómo en este momento poder llegar a su sitio de trabajo en paz y tranquilidad, porque además llegan al centro de salud y te encuentras con un caos total, y esto ha conllevado a que muchos trabajadores, podemos hablar quizás más del 50%, hayan migrado no solo a otras latitudes, sino a otro tipo de actividad. A otro tipo de actividad. Para cerrar, la maternidad Concepción Palacios, que es tan emblemática, ¿en qué situación se encuentra? Mira, todos los hospitales en este momento están decadentes. Decadentes, y algo como la maternidad Concepción Palacios, que sufren muchísimo, lo hablamos en programas anteriores. Sí. Por ejemplo, las camas de neonatal, o sea, lo que es terapia neonatal. Ahorita eso en el país es algo muy escaso. O sea, estamos hablando de que ahorita una madre tiene un problema con su bebé o con un recién nacido y no tiene cómo conseguir una terapia, incluso lamentablemente han fallecido. Todas las madres saben el ruleteo y lo que sufren para lograr dar a luz en un hospital.
Bueno, definitivamente. En suma, la salud de Venezuela o en Venezuela sigue en terapia intensiva. En terapia intensiva totalmente. Esperamos que con estas conversaciones puedan Sí. los hospitales funcionar y bueno, obviamente los dotes de insumos médicos y que la gente que llegue, ahí está el recurso humano, están los médicos, están los obreros, están los bionalistas. Es decir, a pesar de que se ha ido mucha gente, todavía queda mucha gente valiosa, la cual está esperando pues Claro. que le den las herramientas para ejercer su labor. Mauro, muchas gracias por toda esta información que es muy importante en este caso para ubicarnos en el contexto de lo que está ocurriendo y sigue ocurriendo en el sector salud de nuestro país. Nos vamos a una pausa, al regreso Arte y Espectáculos en Lo Actual.